Vale, entonces partamos. Estoy grabando, perfecto. Ya, vamos a partir la clase. Hoy vamos a ver energía térmica. Ya, empecemos con algunas definiciones. El calor. Ya, ustedes cachan cuando una persona dice, ay, que me da mucho calor, que tengo mucho calor. Ya, esa frase está como físicamente no tan aceptada. ¿Ok? Ya, cuando hablamos de calor, bueno, yo me gusta definirlo como energía en tránsito. ¿Vale? Porque es como la transferencia de un objeto a otro objeto cuando están a diferentes temperaturas. Por ejemplo, si yo tengo una taza de agua caliente, una taza con agua caliente, y yo le pongo una cuchara, va a existir una transferencia de energía donde la cuchara va a aumentar su temperatura y luego se va a empezar a calentar, ¿vale? Ya, esa transferencia de energía se llama calor, ¿vale? Cuando la energía está siendo transferida, está como de pasar de un cuerpo al otro, ya, ese es el calor, ¿ok? Es una magnitud escalar que se mide en joule y también se puede medir en calorías, en algunos lugares lo miden en calorías. Vale. ¿Qué es la temperatura? La temperatura, a ver, ¿os lo explico? Ya. En todos los cuerpos, las partículas tienen movimiento, ¿vale? Entonces, mientras las partículas se mueven más, quiere decir que tienen más energía cinética, que es la energía interna del cuerpo, o sea, la energía de las partículas. Mientras más se muevan sus partículas, va a estar a más alta temperatura. ¿Por qué? Porque va a estar más caliente. Y mientras menos se muevan, se supone que el objeto va a estar más frío, ¿vale? De hecho, en la escala Kelvin, la temperatura se mide en Kelvin, se puede expresar en Kelvin, que es la absoluta, en Celsius y en Fahrenheit. ¿Vale? Ya, entonces el cero absoluto Kelvin es cuando las partículas están completamente quietas, ¿vale? Que eso creo que es súper imposible, creo que una de las leyes de la termodinámica habla de que no se puede llegar al cero absoluto Kelvin. ¿Ok? Ya, entonces, ¿qué es la temperatura? La temperatura mide la energía interna de un cuerpo, el movimiento de las partículas, porque es la energía cinética de las partículas. Mientras más se mueven las partículas, tiene más temperatura, por ende está más caliente. ¿Vale? Y la siguiente, y pasando con el mouse. Ya, la escala Celsius. Yo les decía que la temperatura se puede medir en Celsius, en Kelvin o en Fahrenheit. Aunque Fahrenheit no lo pesquen mucho, pero por ejemplo si van a Estados Unidos, a las Bahamas, utilizan esa escala, ¿vale? Ya. La escala Celsius nos pone el 0 en la temperatura de la fusión del hielo, ¿vale? Y nos pone el 100 en la temperatura de ebullición del agua, ¿vale? Eso es como todo, o sea, la escala Celsius está medida más o menos por el agua, ¿vale? Donde se le asigna el 0 a donde se fusiona el hielo y el 100 a donde el agua ebulle. Esa es la escala Celsius. Ya. Y la escala Kelvin, como les decía, es la escala absoluta, donde el 0 se encuentra en la temperatura más baja que puede haber en el universo. ¿Vale? Ese es el 0 absoluto Kelvin. ¿Ya? Y si nosotros queremos pasar, por ejemplo, de Celsius a Kelvin, y nosotros medimos la temperatura del agua con temperatura Kelvin, que no sea Celsius, ¿vale? El hielo se va a fusionar a una temperatura de 273 Kelvin. Entonces, como el hielo, si lo medimos con Celsius, se fusiona en 0, y si lo medimos con Kelvin, se fusiona en 273, entonces para pasar de Celsius a Kelvin, tenemos que sumarle a la temperatura Celsius 273 para obtener la temperatura Kelvin. ¿Vale? Y si queremos pasar de Kelvin a Celsius, solo tenemos que restarle 273. Y listo, tal como está en la fórmula. Ya, siguiente. La escala Fahrenheit. Ya, la escala Fahrenheit es como más, como medio complicadita, pero no la pesqué mucho.
Ya, la escala Fahrenheit fue como con agua con sal, ¿vale? Lo que hizo Fahrenheit, Daniel, fue poner agua con sal a congelarlo, ya, y a esa temperatura le puso, ay, no me acuerdo qué número le puso, creo que 90 y tanto, ya. Y a la ebullición del agua le puso 32 Fahrenheit. Ok, ya, le puso 212 de congelación. Ahí sale, justo sale. Ya, listo, ¿ven? Ya. Entonces, hay otra fórmula también para pasar de Kelvin a Fahrenheit y de Fahrenheit a Kelvin. ¿Por qué? Porque Kelvin es el sistema internacional, ¿vale? Entonces, cuando ustedes le pidan medir cosas, generalmente les van a pedir que lo mida con Kelvin, ¿ok? Y de hecho es por eso que si ustedes me preguntan a mí, por ejemplo, si la temperatura es escalar, ¿por qué Celsius tiene negativo? Tiene bajo cero, tiene menos 5 grados Celsius. Ya, eso es porque el Celsius está como basado en el agua, ¿vale? Porque si nosotros usamos el Kelvin, que como es temperatura Kelvin, y la temperatura es escalar, y el Kelvin es del sistema internacional, es la temperatura absoluta, ya, Kelvin no tiene negativos. Kelvin tiene el cero absoluto en lo más quieta que puede estar en ay, ¿cómo les digo? Ya, que las partículas básicamente no se mueven, ¿ok? Que las partículas están totalmente quietas. Eso creo que es imposible, o creo que hay una cuestión del Big Bang que es súper interesante. Les recomiendo buscarlo si están más interesados. Vale, pero esa es la razón de por qué Celsius tiene negativos mm, si la temperatura es escalar, ¿ok? Y lo mismo pasa con Fahrenheit, ¿ya? Esta básicamente es la fórmula para pasar de Fahrenheit a Kelvin y abajo de Kelvin a Fahrenheit, ¿vale? Tenemos que restarle 32 y le vamos a sumar 273 y eso lo vamos a multiplicar por 5 partido 9. Ya, eso es súper raro, creo que se lo pidan. Generalmente no les van a dar escala Kelvin, o sea, escala Fahrenheit. Siempre le dan así como de, si le dan Celsius, le piden que les pase a Kelvin, y si le dan Kelvin, trabajan con Kelvin. Ya. ¿Qué es el calor específico? Si nosotros tenemos un cuerpo que está a cierta temperatura, vale, la cantidad de energía, o sea, la cantidad de calor que necesita este kilogramo, ya, para que su temperatura eleve a 1 grado centígrado, ese es el calor específico. Nosotros tenemos 1 kilogramo de un cuerpo y ese kilogramo está a cierta temperatura y nosotros le aplicamos calor. Y cuando le aplicamos calor y eleva su temperatura a 1 grado centígrado, ya, ese calor que le aplicamos es el calor específico, ¿vale? Y la fórmula del calor específico es el calor, que es la Q de acá, el calor que hemos aplicado, ¿dónde puedo rayar? ¿Dónde está mi lapicito? Aquí está, ya, ahí está. El calor partido por la masa multiplicado por la variación de la temperatura, ¿vale? Ojo ahí, que la temperatura final menos la temperatura inicial. Ya, y esta fórmula la van a entender al tiro cuando yo les explique lo que sigue, ¿vale? Ya. La capacidad calorífica. Aquí les voy a dar un ejemplo súper sencillo, creo yo. Ya, cuando ustedes ponen una cuchara de estas de acero, metal, en una taza de agua caliente, si ustedes la dejan ahí por unos 3 o 4 minutos, 5, van a agarrar nuevamente la cuchara, van a notar que la cuchara se calentó, que la cuchara aumentó su temperatura porque le transfirió calor. ¿Ok? Ya. Ahora, ¿qué pasa si ustedes también tienen esas cucharas que tienen como un plástico en el mango o tienen madera? Ya, ¿qué pasa con la madera y con el plástico? La madera y el plástico son aislantes, ¿vale? Entonces, si ustedes ponen una cuchara el mismo tiempo que pusieron la cuchara que no tenía el mango, ya, cuando vayan a tocar esa cuchara que tiene, sí, 1 grado centígrado, esa es
el calor específico. Lo siento, me distraje con la pregunta. Ya, entonces si ustedes van a tocar la cuchara que tiene el plástico, ya, y tocan también la cuchara que no tiene nada, van a notar que la cuchara que tiene el plástico no se calentó tanto, no aumentó su temperatura de la misma forma que aumentó la cuchara que no tenía nada. ¿Por qué? Porque el plástico y la madera en general son aislantes, ¿vale? ¿Qué quiere decir aislantes? Que tienen mucha capacidad calorífica. ¿Qué es la capacidad calorífica? La dificultad con la que tiene un cuerpo de absorber temperatura, ¿vale? Entonces, como el plástico tiene mucha capacidad calorífica, es difícil transferirle calor, ¿vale? Y la fórmula de la capacidad calorífica es el calor partido en la variación de temperatura. Ya, ¿y dónde vimos esto de acá? Recuerden esta así. Esto lo vimos acá arriba. Vale. Si se fijan, está justo acá. Entonces simplemente vamos a reemplazar esto por la capacidad calorífica y vamos a llegar a esta fórmula de acá, súper sencilla. ¿Vale? Entonces ustedes en un ejercicio le dan la capacidad calorífica y le dan la masa, ustedes usan esta fórmula de acá. ¿Vale? Y si le dan el calor y las temperaturas, ustedes sacan la variación de temperatura y usan esta fórmula de acá. ¿Vale? Súper sencillo. Ya. El calor cedido. Ya. Cuando nosotros juntamos dos cuerpos, el cuerpo que esté a mayor bueno, cuerpos a distintas temperaturas, el cuerpo que esté a mayor temperatura, que esté más caliente, le va a ceder temperatura al cuerpo que esté a menor temperatura, le va a hacer calor, perdón, le va a hacer calor al cuerpo que esté en menor temperatura. ¿Y qué va a pasar con este? Va a empezar a aumentar su temperatura. Ya, y en condiciones ideales llegarían a un punto de equilibrio, ¿vale? Ya, entonces ese es el calor cedido, cuando el que está a más alta temperatura le cede temperatura al que tiene menor, ¿vale? Y la fórmula del calor cedido es esta de aquí, que se ven aquí, que es la masa por el calor específico por la variación de la temperatura, ¿ok? Y el calor absorbido es básicamente lo contrario, que es cuando tenemos el cuerpo, lo mismo, en el mismo caso, dos cuerpos en distintas temperaturas, pero el calor absorbido es del que está a menor temperatura. ¿Cuánta temperatura ha absorbido del otro cuerpo? ¿Vale? Ya. Y el siguiente, ya. La forma de transmisión de calor. Ya. Disculpe una consulta. La radiación es una de las formas de transmisión de calor. Ya. ¿Cuál es la radiación? La radiación es por medio de ondas electromagnéticas. ¿Ok? Por ejemplo, el Sol y la Tierra. ¿Vale? El Sol le transmite por radiación calor a la Tierra. ¿Vale? ¿Y por qué? Porque le transmite calor por medio de ondas electromagnéticas. ¿Quién me está hablando? ¿Le están hablando? ¿A quién? ¿Me están hablando? Sorry, espérenme. Entonces les decía que la radiación se transmite, por ejemplo, puede viajar grandes distancias a través del vacío, como lo hace el Sol con la Tierra. Y por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de la olla. Lo siento. Ya. Tenemos el ejemplo de la olla, donde el fuego está ahí, ¿vale? Y si nosotros nos acercamos, nosotros podemos sentir el calor de ese fuego, aunque no lo estemos tocando, ¿vale? Estamos a una distancia e igualmente lo podemos sentir, ¿ok? Esa es la radiación. Ya, ¿qué es la convección? La convección es la transmisión de calor entre fluidos mediante corrientes cálidas ascendentes y frías descendentes. ¿Qué quiere decir esto? Ya, cuando nosotros ponemos a hervir el agua va a empezar a hervir, ya. ¿Y qué va a pasar con esto? Las partículas del agua que están más calientes, que están más cerca del fuego, que generalmente están abajo,
van a empezar a calentarse y van a aumentar su densidad y van a subir, ¿vale? Van a subir arriba y las que están más frías, que está arriba, va a empezar a bajar. Y como las que están arriba ya no están cerca del fuego, se van a empezar a enfriar y van a bajar de vuelta. Y las que llegaron abajo por estar frías, van a aumentar su densidad y van a ir subiendo. Y así, de hecho, hay unas lámparas de lava que explican muy bien esto, porque las lámparas de lava son como lámparas de lava, donde la lava va subiendo así, y sube, sube, baja y vuelve a subir, baja y vuelve a subir. Es perfectamente por esto, por la convección. Busquen lámparas de lava y van a ver la convección perfectamente. ¿Ya? Vale, la conducción, que es súper fácil, ¿vale? La conducción se transmite de partícula a partícula, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ahí, en el ejemplo de la ollita, tenemos, lo voy a hacer con el lápiz, esto de acá, como la olla está caliente, el agua está caliente, y a partícula se va a ir transmitiendo calor a la olla hasta que llegue al mango, ¿vale? Entonces, partícula a partícula va a empezar a calentarse. Es lo que le decía yo con la taza. Cuando ustedes le echan agua caliente a una taza y ponen la cuchara, y la cuchara se calienta, ya esa temperatura aumentada fue por conducción, ¿vale? Ese calor transferido fue por conducción, ¿ok? Fue como por contacto. Siguiente. Ya, los estados de la materia. El estado sólido es cuando las partículas tienen como, se mueven como súper comprimidas, están súper comprimidas y se mueven así como muy despacio, ¿ya? No tienen tanto movimiento, entonces están como comprimidas. El estado líquido, estas partículas no están tan comprimidas, entonces como que se mueven, tienen como más libertad, pero aún así tienen la capacidad de quedarse en el envase donde están. Por ejemplo, si están en ese vasito, se quedan en el vasito, no se escapan. Ya, el estado gaseoso es cuando ya las partículas están súper libres y se pueden ir a donde quieran. Ya están, sean para allá o no sean para allá, ¿vale? Ese es el gaseoso. Y el plasma es cuando, ya, miren, en estos tres, lo que tienen en común estos tres es que los átomos están juntitos. Y cuando hablamos del plasma, en el plasma como que se libera el electrón y como que sale a viajar a donde quiera. ¿Vale? Y eso es lo que pasa. Sí, me queda poca batería, lo siento. Y lo que pasa aquí, acaba de hablar. ¿Quién acaba de hablar? Ya no me asusten, chiquillos. Ya, entonces como que se escapan los electrones, ya, y esto es justamente lo que pasa dentro de una estrella. ¿Ok? El plasma como que dentro de las estrellas es el más común porque hay demasiadas, ¿vale? Dentro de unas estrellas, si se dan cuenta, están en el hidrógeno como que está así, como que está, pup, 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 no sé cómo explicárselo, ¿vale? Pero espero que se haya entendido que es cuando el electrón como que sale, como que se escapa, ¿vale? Ya, ok. Ya, y aquí tenemos cómo se llama, cómo se le llama cuando un cuerpo pasa de un estado a otro. Ok, cuando un líquido, si tenemos agua y la fusionamos y se convierte, pasa a ser un sólido, pasa a ser hielo, ya, eso se llama solidificación, porque pasa a ser hielo. Y si pasa lo contrario, de sólido a líquido, se llama fusión. ¿Ok? Ya, ahora, si pasa de sólido a gas, se llama sublimación, y se pasa lo contrario de un gas a sólido, se llama deposición. De gas a líquido se llama condensación, de líquido a gas se llama vaporización. De hecho, eso lo pueden entender como la leche condensada, ¿cachan? Pasan por un proceso de condensación hasta para volverse líquida. Entonces, condensación de gas a líquido. Ya. Vaporización de líquido a gas. Y cuando pasa de un gas a un plasma se llama ionización. ¿Vale? Porque es como el plasma tiene mucho que ver con los iones. Y cuando pasa de un plasma a gas se llama desionización.
Y creo que eso es todo por la clase de hoy. Sí, eso es todo. Ya. Muchas gracias por venir.